La carta que reescribió la vida de mi madre. Para Carlos, su madre, Irene, siempre fue una mujer de certezas inamovibles, de rutinas inquebrantables, y de amor expresado en acciones pequeñas. Era quien sabía cuánta azúcar poner al café, y quien doblaba sábanas con precisión quirúrgica, casi militar, casi sagrada. Tarareaba siempre las mismas 5 canciones mientras cocinaba, como si su voz colgara en los estantes junto a los frascos de arroz. Irene era su madre, completa y acabada bajo ese título, sin espacio para ningún otro rol, ninguna otra historia o posibilidad. Carlos jamás imaginó que detrás de esa constancia podía haber una historia de renuncia, una vida que no fue vivida completamente. Después de su muerte, el silencio no fue descanso, fue un estruendo que lo acompañó mientras comenzaba a vaciar su casa. Cada cajón era un eco, cada objeto, un recuerdo, pero todo parecía más utilería que testimonio de una vida real. No era una despedida, era una excavación arqueológica de 40 años de rutina y una identidad que parecía perfectamente ensayada. Mamá era un personaje meticulosamente construido, no una mujer de carne, hueso, alma, ni tampoco una historia abierta al descubrimiento. El hallazgo fue un martes por la tarde, un día sin magia, tan ordinario que parecía incapaz de guardar una revelación. Estaba vaciando el armario, olía a lavanda, a invierno, a tiempo, a huellas invisibles de alguien que ya no regresaría jamás. Detrás de una pila de jerseys de lana, dentro del bolsillo de un abrigo viejo, encontró algo que no esperaba descubrir. Era un sobre delgado, amarillento, sin remitente, con bordes cansados por décadas de roce, olvido y tiempo que no perdona. Solo tenía un destinatario, para la señorita Estela, escrito con una caligrafía elegante, angulosa, como de otra época, otra mujer, otra vida. Frunció el ceño, Estela. No había ninguna Estela en su familia, ni en las historias, ni en las fotos, ni en la memoria. Pensó que sería una carta perdida, algo insignificante, una anécdota sin importancia que el tiempo había olvidado en ese abrigo antiguo. Pero la curiosidad era insistente como una picazón cerebral, y con algo de culpa, deslizó el dedo bajo la solapa gastada. Dentro solo había una hoja de papel, una carta de un lugar llamado El Pájaro Azul, un club de jazz desconocido. Estaba fechada 45 años atrás. No era una carta romántica ni familiar, era un contrato, y eso lo desconcertó. Ofrecía trabajo como cantante principal en la banda del club, con un sueldo que en aquella época debía parecer casi imposible. El nombre era claro, señorita Estela Dubois. Carlos repitió ese nombre varias veces, incrédulo, tratando de darle sentido en su mente. No sonaba a Irene. No sonaba a su madre. Sonaba a cine en blanco y negro, a humo, a secretos enterrados. Estaba por descartarlo como error, hasta que sintió algo más en el sobre, una pequeña fotografía, doblada, esperando ser redescubierta después. La desdobló con manos temblorosas, y el aire se le escapó de los pulmones como si la verdad pesara demasiado dentro. Pero no era su madre. Era Estela. Tenía 20 años, glamour, labios rojos, y una mirada que desarmaba. Estaba frente a un micrófono antiguo, en un escenario apenas iluminado, con una mezcla de éxtasis, melancolía y algo indescifrable en su rostro. Carlos se sentó en el suelo del armario, rodeado por ropa doméstica, abrazando la fotografía que acababa de fracturar su mundo. Durante 40 años creyó conocer a Irene. Esa mujer predecible era ahora una desconocida, un personaje abandonado, una estrella oculta tras rutina. La carta no hablaba de traiciones, ni de deudas. Hablaba de identidad. De alguien que existió antes de que él naciera. Recordó momentos sueltos que cobraron sentido, las melodías extrañas que tarareaba fregando platos, tristes, complejas, sin origen en ninguna emisora conocida. Recordó también sus críticas duras cuando él aprendía guitarra, cuando dijo, «Te falta alma», y él creyó que solo era crueldad. Ahora entendía. Era frustración. Era una experta juzgando a un amateur. Era la voz silenciada que evaluaba con nostalgia lo que fue. Recordó su tristeza al ver películas de jazz. Esa melancolía inexplicable que ahora parecía pesar toneladas, entendida desde un nuevo prisma. Su madre no fue espectadora de la vida, fue protagonista. Pero lo dejó todo. Lo enterró. Cambió los focos por una cuna. Carlos pasó la noche buscando más pistas. No encontró mucho. Solo algunos recortes de periódicos viejos, ocultos entre hilos y botones. Mencionaban actuaciones en clubes nocturnos, la voz ahumada y cautivadora de Estela Dubois. Su madre fue estrella, fue fuego, fue canción.
No parecía vergüenza lo que motivó su silencio, era algo más profundo, más quirúrgico, proteger su segunda vida de la anterior. Revisó la fecha del contrato. Luego buscó su propia fecha de nacimiento. La verdad se reveló como un puño en el estómago. El contrato fue un mes antes de quedar embarazada. Esa carta era una bifurcación en su vida. Irene tuvo que elegir. Y eligió. No eligió el escenario ni los aplausos. Eligió una vida de lavanda, café y sábanas, eligió ser la madre de Carlos. Estela Dubois murió para que él pudiera nacer. Fue un sacrificio completo, sin despedidas. Una renuncia con la dulzura del amor profundo. Carlos no sintió rabia. Sintió asombro. Y respeto. Dolor también, pero de ese que enaltece. Un amor tan silencioso como heroico. La mujer que le enseñó a atarse los zapatos también cantó para multitudes, con voz de fuego, en salas llenas de humo. No era una roca. Era un volcán apagado por decisión propia, permitiendo que un jardín pudiera crecer tranquilo a sus pies. La foto no reescribió su historia, pero añadió un prólogo nuevo. Un capítulo olvidado que iluminaba cada gesto del pasado. Por primera vez, Carlos no lloró a su madre, sonrió por la mujer que acababa de descubrir en esa foto antigua. El verdadero regalo no fue solo la vida, fue la renuncia a otra posible vida para que la suya pudiera florecer. Entendió que hay amores que no necesitan palabras. Basta con una elección silenciosa que marca todo sin hacer ruido aparente. Mientras devolvía la carta al sobre, comprendió que nunca conocemos del todo a quienes amamos, solo fragmentos, esquirlas de lo que fueron. Aspiramos a juntar pedazos de los sueños que sacrificaron, a reconstruir un mosaico increíble que nos revela quiénes fueron realmente. La vida no está hecha solo de lo que elegimos hacer, sino también de lo que dejamos atrás con amor. Vivir de verdad es perseguir todos nuestros sueños o hallar uno que valga más que todos los demás, incluso si duele. El silencio no siempre significa vacío. A veces contiene el eco de decisiones que moldean generaciones y construyen futuros desde el olvido. Carlos se quedó en el suelo, rodeado de ropa vieja, sintiendo por primera vez la dimensión completa de lo que Irene fue. Una cantante. Una madre. Una mujer completa. Capaz de renunciar al escenario por el privilegio de enseñar a un niño a caminar. La foto quedó en sus manos como una promesa invisible. No de recuperar el pasado, sino de entenderlo. De honrarlo con ternura. Ese martes ordinario se convirtió en una epifanía. Y Carlos ya no fue el mismo. Porque su madre ya no lo era. Ahora sabía que el amor verdadero a veces no brilla, a veces se esconde en cajones, en cartas sin remitente, en silencios. Estela Dubois no fue enterrada con Irene. Vivía ahora en él, en su memoria, en su nueva forma de mirar el mundo. Y al salir del armario, con la carta en el pecho, Carlos sintió que algo antiguo y hermoso había vuelto a nacer. Con cada paso que daba por la casa, su madre parecía más grande. No más lejana, sino más real, más humana, más completa. Porque conocer a alguien no es solo recordar su rutina. Es también descubrir lo que nunca te dijeron y aún así te ofrecieron. Y Carlos entendió que el amor no siempre grita. A veces canta, suavemente, desde un escenario perdido en una foto arrugada por los años.